tiene un magíster en salud pública y un magíster en trabajo social con mención en diversidad e inclusión. Ella es quien va a hacer la primera parte de este curso. Y luego ya en la segunda parte contamos con el apoyo de un facilitador voluntario, que es un abogado de la Universidad de Chile, Héctor Anabalón Zurita, que además tiene un magíster en la Facultad de Gobierno Regional de la Universidad de Chile y que ahora actualmente está también trabajando en un proyecto en una fundación relacionados con temas de educación. Así que vamos a dar inicio. Le doy el micrófono a Romina, que es nuestra primera expositora hoy día de este curso de las epilepsias en la escuela y procedimientos legales. Ya, desde este momento vamos a silenciar los micrófonos de todos los participantes, salvo de los expositores y las organizadoras, para que podamos desarrollarlo con tranquilidad. Licenciada, una pregunta. Ya. Romy, ¿estás por ahí? Sí, estoy por aquí. ¿Me escuchan? Sí, te escuchas. Perfecto. Voy a pasar la presentación. Bien, buenas tardes a todos y todas quienes estén conectados. Me asombra mucho la convocatoria, más de 150 personas, quienes luego de un almuerzo, me imagino, se han conectado con mucho entusiasmo y energía. Así que para no alargarnos más, vamos a partir de lleno. Lo que a mí me corresponde presentarles en relación a la epilepsia en la educación desde un enfoque social. A modo introductorio, contarles que la epilepsia es una patología neurológica, bien crónica, ¿ya? Provoca diversas alteraciones que la constituyen como un importante tema a nivel nacional y también mundial, y por lo mismo hay tantas personas hoy interesadas e interesadas. Dentro de estas alteraciones que provoca la epilepsia, no solamente están las neurológicas, que principalmente la ven la parte médica, física y biológica, sino que también hay alteraciones tanto psicológicas, sociales y jurídicas. El objetivo de mi presentación, de estos minutitos que tengo para contarles, es desde la mirada y de la perspectiva social. Es importante en la epilepsia un manejo integral. ¿Y por qué este manejo integral? Porque la interacción social que tienen las personas que presentan epilepsia se van a ver vistos afectadas por una serie de estigmas que van a impactar tanto en su bienestar o en su calidad de vida. Estas interacciones sociales que están vinculadas con las personas en distintos aspectos, por un lado está la educación, que vamos a hablar hoy, pero también en el ámbito laboral, los centros de salud, en las interacciones que tienen con sus familias, con sus amigos o con el núcleo más cercano, y también inciden en estos procesos socioafectivos o cognitivos, también el tipo de epilepsia que puedan tener, el tratamiento médico que tengan o ciertas comorbilidades también que vayan acompañando a la epilepsia. Sin duda, la epilepsia en el transcurso de la vida va a impactar de forma diferente según la etapa en que se encuentre. Para los fines de la presentación yo hice un pequeño desglose para hablar de infancia y adolescencia, que es ese grupo donde nos vamos ahora a focalizar. ¿Y por qué hago esta distinción? Porque cuando el diagnóstico de epilepsia ocurre en algún contexto escolar, los niños, niñas y adolescentes tienen un impacto en su desarrollo que es mucho más complejo, en tanto se entiende que cuando van al colegio están la mayor parte del tiempo y es donde más tiempo cohabitan con otras personas de su misma edad. Entonces comienza la primera interacción social y por ende también la conformación de identidad. Para comenzar, hago una distinción de infancia y adolescencia porque hay diferentes características en cada etapa. En relación a la infancia, la epilepsia tiene implicancias en el funcionamiento psíquico y social del niño. Y me refiero a, por ejemplo, la baja autoestima o el miedo. En el funcionamiento social, ¿qué implicancias tiene este diagnóstico de epilepsia? Por ejemplo, los sentimientos de poca adecuación de los niños, niñas y adolescentes en su entorno escolar. Y vemos bastantes dificultades, de hecho, en las mismas preguntas y comentarios que nos hicieron ustedes previamente, se observan estas menores oportunidades en el acceso o también dificultades en la permanencia en el sistema escolar.
Otros de los conflictos que se dan también en este ámbito, en la etapa de la infancia, son las relaciones sociales que tiene el niño o niña con sus pares. Por otro lado, también se observa, y esto es una de las dificultades que refieren sobre todo las personas que están en estos contextos educativos, la necesidad de excesiva protección, tanto que sienten los niños y niñas con el diagnóstico como de las propias familias. Todo esto lleva a presentar también un mayor riesgo de tener dificultades cognitivas y sociales durante la etapa escolar. Estos factores que yo les señalo, hay que mirarlos en el fondo de acuerdo a distintas características. Por ejemplo, las personales, las del entorno y las de la escuela. En las personales se encuentran, podemos señalar varias, pero están las características individuales de cada niño o niña, están los estilos de aprendizaje o las propias dificultades de aprendizaje que él tiene, la motivación, temas de autoestima, como señalamos anteriormente, en general el bienestar emocional. Y en el entorno próximo también es importante mirar qué factores se están dando, porque, por ejemplo, hay situaciones en la familia donde se encuentran en un proceso de separación o hay nacimientos de hermanos o fallecen también algunas figuras significativas en el grupo familiar, generalmente los abuelos. Eso también hay que estar mirando estos factores que se están dando, o cambios de ciudades que impactan también en los niños en esta etapa, o cambios de colegio o de país, ¿ya? En la escuela, ¿qué otros factores son relevantes de observar? Acá, en las relaciones que se dan con los propios compañeros, también los factores de interacción que tienen los niños con sus profesores, o los asistentes de la educación, o en general con toda la comunidad educativa, y cuál es ese desenvolvimiento dentro del aula escolar. Para eso también es importante mirar, como último factor, señalarle las estrategias de enseñanza y las técnicas de estudio que tengan en los colegios. Otra etapa importante es la adolescencia. ¿Y por qué hacemos esta distinción? Porque las características son distintas. Todos sabemos que la adolescencia es una etapa compleja de por sí, ¿ya? ¿Y por qué es compleja? Porque nosotros iniciamos un proceso de formación de identidad. Buscamos en esta etapa el sentido de pertenencia y la aceptación de los grupos. Entonces, un adolescente que tiene el diagnóstico de epilepsia se tiende a distanciar del grupo de pares. ¿Y por qué hace este distanciamiento? Ante la ansiedad que le puede generar el tener, por ejemplo, crisis en público. Y acá, al contrario de la infancia, los sentimientos que provocan son diferentes. Acá encontramos que estos adolescentes presentan angustia, presentan vergüenza, a veces desesperanza y también mucha rabia. Contrario, por ejemplo, al miedo que nosotros observamos más en infancia. La etapa de la adolescencia, como ya les digo, es difícil y además estos jóvenes, estos adolescentes, se encuentran con restricciones propias de la enfermedad y además con limitaciones excesivas que imponen los adultos responsables, tanto el entorno médico y el entorno educacional. Por ejemplo, no pueden ver nada de videojuegos, o no pueden estar en el celular, o no pueden hacer nunca educación física, ¿ya? Esas son limitaciones excesivas que encontramos en esa etapa. Y eso lleva a que estos adolescentes, que además tienen el diagnóstico de epilepsia, presenten problemas conductuales o de riesgo, o que se aíslen socialmente. Otro de los elementos importantes que encontramos ahí, dificultades, es la mala adhesión al tratamiento farmacológico. Los chiquillos dicen, no, es que me da lata tomármelo, no, es que no quiero. O hacen que se los toman, le ocultan a la familia y después nos refieren, no, saben que efectivamente no me lo he tomado. Y otra dificultad que no vamos a entrar en ese tema hoy, el tema del bullying, que también se da, no es precisamente el diagnóstico de epilepsia, sino que en esta etapa en general. Y es interesante ver en esta etapa, porque entendemos que los factores que influyen tanto en el rendimiento académico como en el desarrollo escolar que tienen estos adolescentes se ven influenciados por los factores de salud, sin duda, los factores pedagógicos también. Pero hay una investigación que yo se las dejo aquí que me llamó mucho la atención, que esté respaldado, que estos problemas, tanto de comportamiento social como los problemas cognitivos que puedan presentar estos adolescentes, están más asociados con, por un lado, los factores psicológicos y los factores sociales, pero también con la respuesta
que los padres y las madres tienen ante el diagnóstico, más que los factores relacionados con las crisis propiamente tal. ¿Ya? Es interesante ahí de mirar. Ahora, entrando de lleno en el tema sobre la epilepsia en el contexto escolar, en nuestro sistema escolar acá en Chile, los niños, niñas y adolescentes pasan una parte importante del día, ¿ya? Y la probabilidad de que un niño o adolescente tenga un episodio en el colegio es alta, porque pasa la mayor parte del tiempo en él. Y aquí es prioritario, sin duda, la formación de todos los educadores, de toda la comunidad educativa, para tener una adecuada identificación de las epilepsias y un manejo también de estas. Sin embargo, y esto es muy interesante e importante, de que ustedes vayan asumiendo que esta idea de la educación en torno a la enfermedad tiene que comenzar sí o sí, primero, por los padres, las madres, los cuidadores y los apoderados. Ahora, ante la pregunta, ¿qué constituye a los niños, niñas y adolescentes con epilepsia un grupo educativo vulnerable? Me costó un poco resumir todo esto en una diapo, pero intenté graficarlo ahí lo mejor posible, porque la respuesta no es tan fácil, ¿ya? Y yo, como soy trabajadora social, mi enfoque está en que, como ya les he dicho, la epilepsia provoca altas alteraciones. Principalmente, la que me voy a enfocar ahora es las funciones sociales. Están las funciones cognitivas, que están muy de la mano con este proceso educativo, que hemos hecho también otras charlas relacionadas o directamente sobre el tema cognitivo y la alteración en los trastornos de aprendizaje, por ejemplo. No es el foco, pero igual se las dejo ahí enunciada, que se ven alteradas algunas funciones cognitivas. ¿Ya? Hay un déficit neuropsicológico, por ejemplo, con el déficit de atención, la pérdida de memoria y la velocidad de procesamiento que a veces las personas, los niños, niñas tienen más bien enlentecida. Sin embargo, mi objetivo de la presentación es explicarles que las funciones sociales que se ven alteradas son tan importantes como también las funciones cognitivas, porque en este déficit de interacciones sociales, por ejemplo, un niño que tiene menores habilidades sociales, que tiene menores capacidades comunicativas, que le cuesta relacionarse con sus pares, que el proceso de socialización se le dificulta, va a tener un impacto importante en su calidad de vida. ¿Por qué es esto? Porque este niño, niña y adolescente van creciendo, van llegando a la etapa adulta, van a querer constituir quizás familias o parejas, o incorporarse a la educación superior, o eventualmente tener que buscar trabajo. Y un niño o niña o adolescente que tenga reducidas sus habilidades sociales va a tener un impacto negativo en su calidad de vida. Aquí, por eso es importante estas funciones sociales, para poder fortalecer las redes sociales. Y no me refiero a Facebook, Instagram, no me refiero a estas redes sociales, me refiero a las redes sociales de calidad, estas redes sociales de apoyo que le permitan vincularse con otros y permitir, en el fondo, un desarrollo adecuado en su vida adulta. Además de todo lo que les señalo, hay otras variables sin duda que pueden estar asociadas con estas dificultades en el ámbito escolar. El tipo de epilepsia, ¿ya? La gravedad que tenga también el diagnóstico, en qué momento se inició el diagnóstico, a qué edad empezaron sus primeras crisis, las connotaciones psicosociales, los estigmas relacionados y también las reacciones inapropiadas del entorno educativo. Todas estas interfieren con estos dos ámbitos. Todo importante, el rendimiento académico, pero también el funcionamiento psicosocial. Por lo tanto, vamos viendo que los desafíos que se tienen para la comunidad educativa de trabajar con los niños, niñas y adolescentes con epilepsia no son menores, pero están basados principalmente en el desconocimiento que se maneja sobre esta enfermedad y también de las incidencias reales que este diagnóstico tiene en su proceso educativo. Por eso es importante yo esta mirada social que les hago, porque no solo se relacionan los trastornos específicos del aprendizaje, también hay trastornos psicoemocionales, trastornos sociales o conductuales que repercuten directamente en el nivel cognitivo. Y esto se viene estudiando hace muchos años y también hay la última cita de los últimos estudios de este año incluso. ¿Qué podemos hacer? Porque aquí es súper importante que todos podamos trabajar en derribar estos mitos, estos miedos que pueden tener muy claramente la comunidad educativa.
Para eso se pueden implementar programas de concientización y poder ir monitoreando el transcurso del desarrollo escolar. De hecho, en la imagen que ustedes están mirando ahí en la presentación, es una imagen real de una campaña educativa que se hizo hace unos 8 años atrás en España. Ganó muchos premios y se titulaba Conocer la epilepsia no seas iguales. Fue un programa educativo de divulgación, de integración social y se presentó en todos los colegios de España. Pero para no irnos tan lejos, en nuestro país tenemos también como institución distintas herramientas que han ido trabajando y apoyando a las comunidades educativas en relación a este diagnóstico. Ahí está la página de la Liga para que ustedes la puedan mirar, pero hay un kit docente donde tiene distintas herramientas, porque entiendo que tenemos un público bien amplio, desde familias, profesores, de distintos campos igual. Pueden mirar qué hacer ante una crisis, qué se puede, por ejemplo, trabajar con la familia. Hay material educativo también para trabajar con los mismos estudiantes en relación también, obviamente, a la distinción si son infancia o adolescencia, están ahí separaditos. Es bien interesante que lo puedan mirar porque eso también está aquí disponible de uso y acceso gratuito. Cambiando un poquito de tema, sobre las incertidumbres que nosotros encontramos en los colegios cuando eventualmente vamos a hacer distintas capacitaciones. Hay dudas como que la epilepsia aumenta en los años de escuela, nos preguntan si produce más inasistencia, si van a tener dificultades en las tareas, si los niños, niñas con epilepsia tienen necesidades educativas especiales, o también nos han llegado preguntas si pueden fingir las crisis para llamar solo la atención. Hay hartas dudas en relación al diagnóstico, y aquí es importante desmitificarlas y partir de una base que conversábamos en la preparación de esta charla con el abogado que nos decía que hay que dejar esto claro y por eso lo reforzamos en estas 3 ideas. Casi son como preguntas de prueba para que queden este concepto hoy día ustedes se puedan llevar y transmitir a las demás personas con las que estén en su entorno. El diagnóstico de epilepsia por sí solo y en exclusiva no constituye una discapacidad, ¿ya? El diagnóstico de epilepsia por sí solo, o sea, solo el diagnóstico de epilepsia, no requiere de educación diferencial. Los niños, niñas y adolescentes que tienen el diagnóstico de epilepsia tienen los mismos derechos que los niños y niñas y adolescentes sin el diagnóstico, ¿ya? Estas 3 ideas son importantes que ustedes las puedan comprender porque eso nos va a ir permitiendo derribar hartos mitos. Eventualmente, y aquí es importante aclararlo porque puede generar dudas, eventualmente, si una persona o un niño, una niña, un adolescente presenta un diagnóstico de epilepsia y además alguna condición médica y psiquiátrica concomitante o las comorbilidades como se conocen, eventualmente puede requerir una adecuación curricular o una incorporación al programa de integración escolar, por ejemplo, ¿ya? Entonces ahí es importante entender que la epilepsia, y reitero la idea anterior, por sí sola no constituye discapacidad, pero si va acompañada quizás de otros diagnósticos u otras enfermedades, sí podría hacerlo, ¿ya? Como autismo, están también ahí señaladas en la imagen, depresión, migraña, déficit cognitivo, trastornos del sueño, por ejemplo, que son algunas de las comorbilidades en la epilepsia. Para ir erradicando también estos mitos que hay, yo les traigo algunos estudios porque me interesa contarles más allá desde la experiencia que uno puede tener, sino con evidencia científica y respaldada. Hay un estudio que se hizo a una cantidad de niños y niñas y adolescentes que tenían el diagnóstico de epilepsia, un grupo, y de este grupo, casi el 60% de estos niños requerían educación especial, pero antes del inicio de las crisis, no como una consecuencia del diagnóstico de epilepsia. Lo mismo pasa con la capacidad de aprendizaje. En otro grupo de estudiantes, ellos presentaron esta necesidad, un declive en el fondo que se pudo demostrar de su capacidad de aprendizaje, pero fue antes de su diagnóstico de epilepsia, antes de su primera crisis. Por otro lado, las necesidades de estrategia educativa más bien dirigida es bien frecuente. Es frecuente así como es frecuente que se le olvide un medicamento. Y por último, y aquí me costó encontrarlo, el tema de la ausencia o el ausentismo, no de la crisis de ausencia, sino de la inasistencia al colegio.
de acuerdo al estudio que encontré, porque no se investiga tanto como los otros temas, el promedio de días de inasistencia de un niño o niña con diagnóstico de epilepsia es una semana, 7 días, año calendario, o sea, marzo a diciembre. Solo una semana. Entonces, cuando un profesor nos dice en alguna charla, ¿sabe qué? Tengo a X estudiante que viene 2 días y falta 15. Estoy haciendo una exageración. Pero ahí es importante mirar a qué se debe esa inasistencia, porque puede tener, como señalaba, alguna enfermedad que sea diferente al diagnóstico de epilepsia que esté produciendo su inasistencia, o alguna otra situación familiar que es interesante de ver. Para ir resumiendo este tema de la incertidumbre en el contexto escolar, me interesa que puedan retener que no existe un factor único, ni como lo vimos en infancia, ni en la adolescencia. No existe un factor único que va a determinar la calidad académica de los niños y niñas con epilepsia. Y sin duda el aprendizaje es uno de los procesos más complejos y la epilepsia como diagnóstico por sí solo puede afectar solo una proporción muy moderada. Y en lo que a mí me importa que ustedes puedan llevarse hoy día también como idea base es que la epilepsia y las comorbilidades eventualmente contribuyen al riesgo del deterioro de las relaciones sociales y que estos niños, niñas y adolescentes reduzcan también estas competencias sociales. Y eso es importante de mirar y también de intervenir. Los retos que hay en el contexto escolar, bueno, hay harto. Hay harto. Yo solo me quedo con uno que siento que engloba harto, que es las diversidades de la epilepsia. ¿Ya? Por eso nosotros estamos hablando de las epilepsias, porque hay una diversidad en este mundo de la epilepsia. Y que es importante tanto para la familia como para el colegio o la escuela, que esto se vea como una oportunidad de aprendizaje. Se permite con la diversidad, poder valorar la diferencia, fomentando la empatía. Y aquí este punto es importante, no solo para los niños, niñas y adolescentes que tienen epilepsia, sino cualquier otro tipo de diagnóstico, es importante conocer y respetar estas situaciones médicas. Todo esto, tanto con la familia, con el colegio, podemos trabajar de manera colaborativa frente a este diagnóstico de epilepsia. Y los profesores nos dicen, bueno, pero concretamente, ¿qué podemos hacer? Bueno, hartas cosas. Desarrollar prácticas inclusivas. Por ejemplo, el manejo del estrés, se puede trabajar la autonomía, la independencia, con las familias, las habilidades en el afrontamiento del diagnóstico familiar. Si tenemos, por un lado, una familia muy sobreprotectora o más bien desligada, hay harto que se puede trabajar ahí, o desde la resolución de conflictos o de los problemas que pueden generarse incluso dentro del aula. En función al tiempo, quiero concluir con 2 ideas muy importantes para mí, que la epilepsia se presenta en estos grupos etarios más vulnerables. Ya sabemos que tiene una presentación bimodal, tanto en infancia como en personas mayores, pero es vulnerable no solo por las condiciones biológicas, sino que también sociales de estos grupos etarios. Y los esfuerzos acá tenemos que centrarlos en distintos ámbitos, tanto económico, familiar, en el ámbito comunitario, y el acceso también a políticas que puedan garantizar la protección a sus necesidades y demandas. Y para los niños, las niñas y los adolescentes con epilepsia, todo su entorno social, ellos ya de por sí tienen que enfrentar una serie de desafíos. Y ninguna profesión, o sea, no solo el área social ni psicológica, por sí sola, por ejemplo, o en exclusiva, va a poder proporcionar todos los elementos necesarios para abordarla de mejor manera. Este abordaje integral que nosotros le llamamos se invita en el fondo a que sea una mirada biopsicosociojurídica. Por mi parte, les presenté brevemente en este tiempo que tenemos desde la mirada social y le doy el pase ahora al abogado que viene para que les cuente el tema más bien jurídico. Muchas gracias, me despido. Gracias, Romina, por tu presentación. Y bueno, aprovecho de comentar 2 cositas breves, que dentro de tu presentación fueron surgiendo algunas dudas que se aclararon en la misma presentación. Ya Valeria, por ejemplo, nos preguntaba por qué aún no se considera la epilepsia dentro del programa de integración escolar. Y me quedo también con un comentario que nos hizo Eduardo, que comenta él que la inasistencia, como dice en este caso tu presentación, es porque tengo que usar la medicación para poder estabilizarme. Por lo tanto, es como un factor importante y eso de cierta manera justifica su inasistencia. ¿Ya?
Ahora le damos la presentación, o sea, le damos el pase para que presente nuestro querido abogado Héctor, que ya no es primera vez que nos acompaña en estos cursos y que siempre está con muy buena disposición para poder preparar material para nuestros usuarios y constantemente ahí nos está asesorando en la parte legal de estos temas de educación. Así que, Héctor, la palabra es... Muchas gracias. Vamos a revisar primero. ¿Se ve la presentación? Sí, se ve, súper, súper. Ya, ustedes la ven, ya, porque a mí recién me cargó. Perfecto. Bueno, saludarlos a todos, a todas, muy buenas tardes. Presentarme. Mi nombre es Héctor Anabalón Zurita, yo soy abogado de profesión de la Universidad de Chile. Actualmente soy candidato a magíster de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile en temas de descentralización. Y soy parte del directorio de la Fundación Educat, cuya presidenta del directorio nos acompaña dentro de la audiencia, que es una fundación que se dedica a la capacitación permanente de los docentes y comunidades educativas. Entonces, uno de los temas que realizamos en nuestra labor es estos temas que están muy al debe dentro de la comunidad educativa, lograr capacitar y acompañar a los equipos directivos y a los distintos integrantes de la comunidad escolar para que se puedan actualizar nuestros temas. Dicho eso, también agradecer a Claudio Pulgar por la invitación, el encargado del Departamento Social de la Liga Chilena contra la Epilepsia, a Francisca como coordinadora de la actividad, muchas gracias por la invitación, y a Romina, que se ha pasado con su primera presentación, que nos ayuda a comprender el aspecto psicosocial del tema. Dicho eso, el objetivo de la presentación dice relación con abordar algunas temáticas generales de la normativa relacionada a educación para personas que tienen diagnóstico de epilepsia, niños, niñas, adolescentes con diagnóstico de epilepsia, y revisar algunas preguntas concretas que han llegado en este periodo de inscripciones para resolver cuestiones bien prácticas, y también conocer cuáles son algunas de las herramientas concretas que tienen padres, madres, apoderados y cuidadores y cuidadoras ante una situación de eventual vulneración de derechos de los niños, niñas, adolescentes con diagnóstico de epilepsia. Entonces, lo primero es tener cierta consideración sobre la audiencia que tenemos hoy día, ¿cierto? La audiencia que tenemos hoy día está dirigida a padres, madres, apoderados, cuidadores y cuidadoras. Esto es importante porque la normativa administrativa de educación hace algunas distinciones sobre esto, ¿ya? Y me pareció importante incorporar esta primera distinción. La circular 27 de la Superintendencia de Educación es la que regula esta materia, y hay algunas cuestiones que creo que hay que tener presentes. La primera de ellas es el derecho efectivo de padres, madres, apoderados, cuidadores y cuidadoras de ser oídos y de participar en las comunidades educativas, ¿ya? Esta cuestión es de mucha relevancia porque tiene que ver con el derecho, la facultad, la posibilidad más allá de una mera opinión, sino que normativamente su atribución como padre o madre de poder incidir en la comunidad educativa, sea esta pública, privada, particular, subvencionada. Además, dentro de esto hay que tener una diferencia entre los roles de padre-madre, apoderado y cuidador o cuidadora, ¿ya? El apoderado o apoderada es aquel que se ha certificado ante la comunidad educativa como el encargado del niño, niña, adolescente, que no necesariamente es padre o madre, ¿cierto? Puede ser abuelito, abuelita, tío, tía, etc. Uno lo recuerda harto por el que va a la reunión de apoderados, ¿cierto? Es el apoderado o apoderado. Pero eso no quita, no reemplaza los derechos propios de padres y madres. Es decir, que ocurre muchas veces, la abuelita es la apoderada de la niña, pero por alguna situación de salud, como lo vamos a ver más adelante, requiere una asistencia rápida donde acude la madre, que no está certificada ahí en el listado del colegio. Bueno, tiene el derecho por el solo hecho de acreditar la maternidad. Esto también ocurre en el caso de los padres que están separados, que el cuidado personal no tiene solo una de las partes, que también es relevante porque
podemos tener una situación de crisis, particularmente en este diagnóstico, en donde correspondan las visitas para una u otra parte de los padres. Y en ese caso existe el derecho de poder asistir con el medicamento o el acompañamiento de urgencia que requiera. Hecha esa primera distinción, entramos ya, ahora empezamos a complicarnos. Vamos a, la idea de esta parte de presentación es complicarnos con la normativa para ir resolviendo estos nudos de a poco. Esta pirámide es la cantidad de regulaciones dispersas y no sistemáticas que tienen relación con la educación y eventualmente con niños, niñas y adolescentes con diagnóstico de epilepsia. Y tenemos estas tres categorías fundamentales porque nos van a servir para todo lo que viene. Más importante arriba, menos importante hacia abajo. Primero, Constitución Política de la República. ¿Por qué es importante? Porque la Constitución Política de la República es la que consagra derechos muy importantes, como son el derecho a la educación y, por otro lado, el derecho a la no discriminación, ¿cierto? O a la no afectación al respeto de la integridad física y psíquica de la persona. Todo ese ámbito de derecho, todo ese ámbito de ser tratado de forma igualitaria, además de tener derecho a la educación, son normativas de resguardo a nivel constitucional. Entonces vamos a dejar eso ahí en remojo porque nos va a ayudar y va a ser nuestra gran herramienta, porque cuando te digan por qué puede o no puede entrar a clase, por qué puede o no puede tener cierto tratamiento de atención distinto, bueno, esas distinciones las vamos a ir viendo en torno al rango constitucional. También tenemos rangos de tipo legal, que están por debajo de lo constitucional, y aquí tenemos diferentes leyes muy dispersas que tienen que ver con la normativa de educación, la normativa de discapacidad en el caso que corresponda, la normativa de inclusión y muchas otras leyes misceláneas dispersas por ahí que nos van a servir. Y en los últimos dos peldaños de la pirámide tenemos la normativa de rango administrativo, ¿ya? Que por un lado tenemos decretos, circulares, oficios y resoluciones, y por otro lado dictámenes y jurisprudencia administrativa. Este es el primer enfrentamiento que todos tenemos con la normativa del tipo, ¿cierto? Es una locura porque es un defecto. De aquí al tiro doy una opinión, ¿no es cierto? Pero efectivamente a Chile le llora una ley de epilepsia. A Chile le llora la sistematización de esta regulación porque está muy dispersa y es de muy difícil acceso. Aquí vamos a abordar un tema que ya mencionó la colega Romina, en torno a un esfuerzo por no categorizar a la epilepsia como una discapacidad en sí misma. Y esto es muy relevante porque es una bandera que todas aquellas personas que nos vinculamos con el diagnóstico tienen que tener sumamente claro. Epilepsia no es igual a discapacidad. Ese es nuestro título para relacionarnos con cualquier institución pública o privada. Aquel niño o niña adolescente que tiene diagnóstico de epilepsia no es igual a que esté en una situación de discapacidad. Entonces, cuando tú tienes el diagnóstico, se pueden dar estas tres situaciones que estamos viendo en el monito de la presentación. Primero, que efectivamente sí esté relacionada con la discapacidad, sea por el tipo de epilepsia que tiene, por los síndromes que están relacionados o por la comorbilidad que está asociada al diagnóstico. Por cualquiera de estas variables, la persona con diagnóstico de epilepsia podría también tener declarada una discapacidad. Por otro lado, encontramos la persona que puede tener un grado de discapacidad, porque al mismo tiempo que tiene el diagnóstico de epilepsia, también tiene un síndrome relacionado o el tipo de epilepsia afecta ciertos sistemas motores o sistemas de desarrollo y, o una comorbilidad que lo afecta en cierto grado. Pero también tenemos este tercer caso, que el diagnóstico de epilepsia no genera ningún tipo de discapacidad, ¿cierto? Más allá de vivir con este diagnóstico y con todo lo que eso relaciona. Entonces,
insisto, yo soy bien repetitivo con la idea fuerza, epilepsia no es igual a discapacidad. Y aquí me adelanto algunas preguntas, ¿cierto? Que he visto ahí en el chat porque me van llegando. No, o sea, justamente por eso es que el mero diagnóstico de epilepsia no te integra al PIE, ¿cierto? O no te otorga inmediatamente los derechos que tiene el campo normativo de discapacidad, porque el diagnóstico de epilepsia no es igual a la discapacidad, no es igual a las necesidades educativas especiales, sino que se deberán acreditar cada una de ellas adicionalmente al diagnóstico de epilepsia. Entonces, vamos a revisar un caso que a partir de este caso vamos a conocer el sistema de protección de derechos vinculado a la materia que estamos tratando. El año pasado, en el Colegio Chile Norte, ocurrió una situación bien particular. Primero vamos a describir el Colegio Chile Norte. El Colegio Chile Norte, que está en Arica, es un colegio ejemplar. Yo espero que a más de algunos de los miembros de la audiencia les toque estar en un colegio ejemplar, ¿cierto? En donde tienen todos los reglamentos internos y todos los protocolos al día. Es decir, qué hacer ante una situación de crisis, qué hacer ante una situación de enfermedad, qué hacer con todos los protocolos que obliga y sugiere el Ministerio de Educación y la Superintendencia, los tenía este colegio, los tiene este colegio. Pero ocurrió la siguiente situación. Un joven de 17 años de edad que tenía varios diagnósticos. Primero tendría el síndrome de Sotos, trastorno de espectro autista, discapacidad intelectual moderada y epilepsia. Esta persona, este joven de 17 años, por este diagnóstico, recordemos que estaba estudiando en un colegio ejemplar, fue asistido por el colegio y fue incorporado al PIE del colegio. Se le dio una atención, una prestación de educación específica, personalizada, y se le asignó una tutora, inclusive. O sea, hasta ahí, puedo decir, ejemplar. Así deberían actuar todos los colegios. Pero resulta que el 4 de octubre, miento, el 26 de septiembre, este joven tuvo una crisis en el aula relacionada a los diversos síndromes que tiene diagnosticado, por lo cual agredió con golpes a su tutora, ¿ya? Producto de la descompensación, de la crisis que tuvo en ese momento. El colegio aplicó protocolo, pero lo aplicó mal, porque suspendió al niño de clases, pero además aplicó ley aula segura por la tutora haber sido víctima de estos golpes. ¿Cuál fue el resultado? Que el 4 de octubre el joven fue expulsado del colegio, ¿ya? Porque por más allá que tuviera los diagnósticos asociados, esta situación el colegio la consideró que era atentatoria a la seguridad e integridad física del cuerpo docente y de los compañeros y compañeras, de la comunidad. Nos fuimos a la corte. El colegio se fue a la corte, perdón, la apoderada, la mamá de este joven, se fue a la corte. Y aquí tenemos, en definitiva, qué es lo que nos dice la jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de Arica respecto de esta situación. Y la Corte nos dice de forma expresa, voy a leer acá en la pantalla que tengo más grande. El establecimiento educacional tiene el deber de mantener y velar por la sana convivencia escolar, pero ello no puede sostenerse en base al sacrificio de un miembro de la comunidad escolar del que se tiene conocimiento de sus especiales requerimientos, atento que sus problemas son múltiples, dado que sufre o que padece síndrome de Sotos, espectro autista, discapacidad intelectual moderada y epilepsia. Es decir, la Corte dijo, usted tiene que reintegrar a este estudiante al colegio y el colegio deberá no adoptar estas medidas de forma en el futuro. Este caso nos permite conocer cuál es el criterio de la justicia, ¿ya? O sea, una corte superior
nos dice, la comunidad educativa no puede postergar el derecho de un niño o niña adolescente con algún tipo de necesidad educativa especial por el resto. Y es donde miramos de nuevo esta pirámide, ¿cierto? Porque cuando yo les cuento que este estudiante recurrió a la corte, significa que presentó un recurso de protección, se denomina, para buscar la defensa del derecho en uno de estos cuadritos de la pirámide. ¿Y cuál es el cuadrito de la pirámide que recurrió? El más importante, que es el constitucional. Es decir, todas las leyes que están dispersas, que a lo mejor no las conocemos todas, no es tan necesario conocerlas como si es importante saber los derechos fundamentales de rango constitucional que nos amparan. Entonces, este joven recurrió de recursos de protección en virtud de su derecho a la no discriminación, a la integridad físico y psíquica, y la Corte acogió el recurso, sin mirar la normativa de discapacidad, la normativa respecto de espacio educativo seguro, etc. Sino que ya con la mera protección del derecho fundamental, se amparó y se resguardó a este joven. A partir de este ejemplo práctico, es que yo les quiero exponer hoy día cuáles son las principales vías de solución de una problemática que se puede dar en su comunidad. Ya acá está con las tarjetitas rojas un hecho que usted considere que afecta el derecho del niño o niña adolescente. ¿Qué hacemos ante este derecho, ante esta vulneración? Que al niño, niña adolescente lo echaron del colegio, que no le permiten tomarse el medicamento, que lo están reprobando de curso, que, bueno, ya es que lo expulsaron, lo están tratando de forma vejatoria, hay actitudes humillantes, no le permiten ir al médico. Cualquiera de estas situaciones que usted considera que son una vulneración, ¿cómo actuamos? Y acá tenemos estos 4 caminos. Esta es la materia que a mí me interesa dejar como herramienta concreta, ¿no? El primer camino es la comunidad educativa. ¿Por qué es importante este primer camino de comunidad educativa, que podríamos llamar de mediación o de conversación o de acuerdo no conflictivo con la comunidad educativa? Es relevante por lo que yo les expuse al principio. Usted como padre, madre, apoderado, cuidador, cuidadora, tiene el derecho a ser escuchado en la comunidad. Y por tanto, usted puede presentar todos los requerimientos, propuestas y aprehensiones que considere pertinente en su comunidad educativa. ¿Cuál es el argumento? Yo no sé si alcanzo aquí a volver lo suficientemente atrás. Acá está. Pero aquí vimos el argumento. O sea, si usted quiere presentar esta propuesta, requerimiento, etcétera, en su comunidad educativa, anótelo por ahí. Usted dice: la circular 27 de la Superintendencia de Educación dice que yo como padre, madre, apoderado, tengo el derecho a ser informado, escuchado y a participar. Y además tengo el derecho a ejercer estos derechos. Entonces, ante este hecho vulneratorio, eso es lo primero que usted debiera hacer. Ahora, en ese contexto de trabajo con la comunidad educativa, usted se va a encontrar siempre con aprehensiones, puede que resulte, puede que no, pero es la primera vía, es la vía donde no hay una pelea legal, por decirlo de una manera sencilla. Es el trabajo comunitario, que siempre además tiene un elemento de aprendizaje, porque en general los colegios, y esto es una materia que hemos identificado como Fundación Educat, es que los colegios no tienen sus reglamentos internos de convivencia escolar o sus protocolos de actuación. Entonces, mi sugerencia es que lo primero es decirle a la comunidad educativa: ok, veamos cómo soluciono este caso en particular, pero para que no nos vuelva a pillar desnudos, trabajemos en un protocolo de actuación.
Y luego están estas tres vías, que es una por cada cuadrito que vimos de la pirámide. Hay una vía que es constitucional, hay una vía que es legal y hay una vía que es administrativa. Yo ahora les voy a comentar en qué consiste cada una de estas vías y al final de exponérselas les voy a comentar cuál es mi preferencia, ¿ya? ¿Cuál es la preferencia que yo les sugiero? Entonces, ante un hecho vulneratorio, una situación crítica dentro del colegio que usted considera que ha pasado algo con su hijo, con su hija, con su estudiante, lo primero, o sea, una de las vías es la de tipo legal. ¿En qué consiste la vía legal? El requerimiento a los tribunales de justicia para ejercer un derecho, exigir se cumpla o se soslaye la vulneración de un derecho. Y aquí hay dos ejemplos, hay muchos más, hay varios más, pero yo me voy a quedar con estos dos. Uno, si hay una situación que vulnera los derechos del niño o niña adolescente, con diagnóstico de epilepsia, con discapacidad, en cualquier situación, se puede recurrir a los tribunales de familia por vulneración de derechos de infancia. Eso es una demanda que se presenta ante el tribunal competente y se menciona cuáles son las vulneraciones específicas cometidas. Si ese hecho, esa tarjeta roja que pusimos, se refiere a un hecho de discriminación, por justamente en este caso el diagnóstico, usted podrá recurrir al juzgado de policía local por una demanda acogiéndose a la ley antidiscriminación. Esta vía para mí no es la más importante, ¿ya? Porque esto abre un juicio. Y al abrir un juicio tenemos tiempo, recursos, pruebas, etc. Ahí Francisca me va ayudando con los tiempos, ¿ya? Porque yo me largo. No, vamos bien todavía, Héctor. Sí. Ya. Hay una segunda vía, un segundo camino, ¿cierto? Entonces, recordando el dibujito, tarjeta roja, hecho vulneratorio. Primer camino, comunidad educativa. ¿Cómo podemos soslayar esto de forma comunitaria? Si no se logró, tomamos los tres caminos. El primer camino que yo le expongo es el legal. Tribunales de familia ante una vulneración de derechos de infancia, juzgado policía local por ley antidiscriminación. Hay un segundo camino, que es la regla general, que es la vía administrativa. La vía administrativa es la denuncia que se realiza ante la Superintendencia de Educación por el incumplimiento de la Ley General de Educación o alguna de las leyes o decretos relacionados. Es decir, todos los colegios, para poder funcionar, tienen que cumplir la ley de educación o las leyes que regulan o los decretos que regulan la educación. Si no lo cumplen, pueden cerrar ese colegio o le pueden quitar la plata del Estado a ese colegio. Entonces, cuando usted vea una tarjeta roja, una vía muy buena, no es mi preferida, pero muy buena, es la denuncia administrativa, en donde usted le dice a la superintendencia: señor superintendencia, la ley dice que no se puede discriminar al niño porque tiene diagnóstico de epilepsia, pero en este colegio me lo están haciendo repetir porque faltó de forma más allá del porcentaje que señala la ley, siendo que ha justificado sus necesidades educativas especiales. Usted va a la superintendencia y a la superintendencia le dice: la ley dice esto y me lo están discriminando. Sancione al colegio. Lo más probable es que el colegio rápidamente arregle esa situación, porque el colegio, todo su sistema administrativo y financiero lo pone en riesgo. Hay tres cuestiones que es importante que usted tenga presente si va a realizar la vía administrativa. Primero, prueba. Súper importante, prueba. Foto, audio, mensaje, correo electrónico. O sea, si puede, testigo. ¿Ya? Segundo, la efectividad del relato. Usted cuando hace la denuncia
por vía administrativa, tiene que contar el cuento de lo que ocurrió de forma efectiva y pertinente. En tal fecha, en tal lugar, ocurrió este hecho concreto que vulneró este hecho concreto. Y además, acá les dejo el link directo, que además el Departamento Social lo tiene, lo pueden pedir también a ellos, que es el link directo de la denuncia. ¿Ya? Es decir, esto se hace en línea, no tienen que ir a ninguna parte. ¿Ya? O sea, si usted ha ocurrido esta tarjeta roja, usted se mete a este link y lo denuncia inmediatamente. Porque en ese lapso de denuncia, el colegio puede enmendar el error que ha cometido. ¿Cuáles son los contras de esta vía administrativa? Que es tremendamente demorosa, ¿no? O sea, son funcionarios públicos los que están revisando esto. Puede ser 5 o 6 meses de respuesta. Es bastante lento. ¿Ya? Ese es el problema. Y por eso es que hay una tercera vía, un tercer caminito. ¿Ya? Un tercer caminito. Que les adelanto, este es el que me gusta a mí, que es el recurso de protección. El recurso de protección es una herramienta que la Constitución pone a disposición de todos y todas nosotros y nosotras. Y por tanto, es de fácil redacción y de cero costo. Un recurso de protección, número uno, y me disculparán los colegas, abogados y abogadas, pero el recurso de protección no necesita de abogado. Usted, como persona natural, puede presentar ante la Corte de Apelaciones de su región el recurso de protección directamente, sin firma de abogado, sin pagar ni un peso. ¿Ya? Esto es súper importante porque se está ahorrando un montón de plata, pero además esto está llegando a un tribunal superior de justicia. O sea, no está llegando al tribunal de familia, que también me disculparán los jueces, ¿cierto? Pero de primera instancia, pero en general están más que colapsados. En este caso ya llega a una corte que tiene un nivel superior de evaluación del caso. Aquí hay que poner mucho ojo, que es importante. Dos cosas. El derecho que se ha vulnerado, cuál es el derecho fundamental por el cual usted va a presentar el recurso de protección, y el plazo. El plazo son 30 días desde que usted toma el conocimiento o ha ocurrido el acto o amenaza que perturba su derecho fundamental. Y lo segundo es tener a la vista cuáles son los derechos fundamentales que están amparados por el recurso de protección. Para este curso en particular, la integridad física y psíquica de la persona. Ese es el derecho fundamental que siempre va a estar vulnerado. El derecho a la igualdad, que va a estar vulnerado. Esos dos derechos fundamentales siempre van a actuar como una herramienta para que la Corte conozca. Ahora, antes de ir a las preferencias, ¿qué consigue usted con el recurso de protección? El recurso de protección es mucho más rápido en su sentencia de primera instancia, ¿ya? Es mucho más rápido en su sentencia de primera instancia. O sea, en 20 a 30 días, usted ya tiene a la sala conociendo de su tema, pero además puede pedir lo que se denomina orden de no innovar. La orden de no innovar señala que antes de que se conozca el fondo de su juicio, antes que vamos a ver el detalle, el tribunal revisa cómo vienen los argumentos, ¿cierto? Lo que los abogados decimos el humo de buen derecho. Revisa los argumentos y dice, sí, aquí se está vulnerando un derecho. Todavía no reviso el fondo, pero a ese niño lo sacaron del aula. No sé si lo sacaron bien o mal, pero ese niño tiene que estar en el aula. Y se decreta una orden de no innovar de que el niño o niña adolescente vuelva al aula rápidamente, ¿ya? Mientras se conoce el asunto de fondo. Y eso, la orden de no innovar, se va a conocer en días desde su presentación. O sea, 4, 5, 6 días máximo. En mi experiencia, la orden de no innovar ya está resuelta.
Dicho eso, entonces, esta diapositiva en particular es de mi autoría y es de mi preferencia, ¿ya? Esto aquí yo les voy a compartir qué es lo que me ha servido en mi vida profesional y además qué es lo que me hace más sentido. Cuando usted ve una tarjetita roja con su hijo, hija o persona que está a su cuidado, yo le puse aquí prioritario, o sea, nivel prioritario, la comunidad educativa. O sea, lo primero es hacer valer su derecho como integrante de la comunidad y hablar con los docentes o equipo directivo y plantear la situación y cómo solucionar. Si eso no ocurrió, usted toma cualquiera de estos tres caminos. Parto con la administrativa, ya la revisamos. En mi opinión, es la que menos sugiero, ¿ya? La vía administrativa. Estamos hablando aquí de hechos vulneratorios reales, concretos, ¿cierto? La vía administrativa es demorosa, es tremendamente demorosa y poco efectiva para la solución del momento. ¿Cuándo es buena la vía administrativa? Cuando usted quiere hacer un mejoramiento institucional del colegio. Cuando usted quiere decir, esta situación que no se vuelva a repetir, y al no repetirse, vamos a cambiar un reglamento interno. Y ahí la vía administrativa recomienda o obliga ese cambio de reglamento interno. La segunda vía, que es la legal, yo la sugiero solo y solamente ante situaciones graves de fondo. Por ejemplo, vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? Violencia dentro del aula, casos de acoso, o sea, temas que tienen, siendo todo grave, por supuesto, ¿cierto? Pero tienen una mayor gravedad y complejidad de fondo que requiere que un juez estudie a mayor detalle el probatorio. Ahí yo sugiero la vía legal. Pero la que me gusta a mí, para solucionar rápidamente hechos de discriminación, hechos de afectación a la comunidad o a la persona con diagnóstico de epilepsia, es la vía constitucional. Es presentar el recurso de protección rápidamente. ¿Por qué? Uno, porque no va a necesitar al abogado, ni a la Corporación de Asistencia Judicial, ni a la clínica jurídica. No. Usted lo puede presentar usted mismo, ¿ya? Y lo ve un tribunal de forma más rápida, más expedita, y la orden de no innovar va a poder restituir el derecho de su hijo o hija de forma mucho más rápida. Porque por la vía legal usted busca la sanción, ¿cierto? Que se declare la vulneración de derechos, que se vea un mecanismo reparatorio, etc. Pero no necesariamente que se solucione la vía anterior. Eso respecto de esta parte. Hasta ahí, Francisca. Primero dime cómo estoy de tiempo y segundo, dentro del chat yo veo nomás lo que va apareciendo, si hay algo que relevar o alguna duda que haya quedado. Sí, mira, nos quedan 23 minutos todavía, ya el curso es 1 hora y media, partimos un poquitito después de las 3, así que podríamos extendernos quizás hasta las 16:40. Al final tengo que entregar algunas informaciones generales, pero vamos bien en tiempo. Respecto al chat, tenemos a Eduardo Villarroel, que ahí tenía como algunos comentarios respecto a lo último que estabas presentando. Quizás le podríamos dar la palabra al final, porque ¿cuánto nos queda más o menos? O qué nos dice en el chat y a partir de lo que... Cualquier cosa traten de dejarla por el chat, porque si abrimos micrófono nos vamos a extender mucho. Claro, ya, mira, Eduardo comentó respecto al último tema que estabas presentando, pero es necesario por los fundamentos de derecho que uno no es letrado, no lo sabe. Ahí Natalia le trató de dar como una orientación. Ya, ahí para comentarlo al tiro, Francisca, y para todos los miembros de la audiencia. Ustedes tienen que manejar, para efectos del diagnóstico de epilepsia, dos grandes conceptos, dos derechos fundamentales que siempre van a citar. Primero, derecho a la igualdad, y segundo, la integridad física y psíquica de la persona, en este caso, el niño, niña o adolescente. ¿Ya? Esos son los dos elementos de derecho que la audiencia tiene que adquirir permanentemente, porque esos son
los derechos que están amparados de rango constitucional. La cita de cuál es el artículo de la Constitución no es necesaria. ¿Ya? No se lo aprenda usted, ¿ya? Porque por eso la Corte lo único que pide en el recurso de protección es que vengan claros los hechos, claro el derecho que se ha vulnerado, que es el derecho a la igualdad o el derecho a la integridad física o psíquica, y que venga escrito a máquina, ¿cierto? Que no sea escrito a mano. Con esas tres cosas, y que venga dentro de plazo, por supuesto. Con esas cuatro cosas, usted ya está tramitando el recurso de protección. Perfecto. Bueno, Eduardo, él es técnico jurídico, receptor judicial, algo sabe del tema, y ahí nos comentaba también que es importante tener un diablito, entre comillas, de fundamentos respecto a la epilepsia para nosotros que la padecemos. Y después de la legal, ¿tendrían los perjuicios? Porque el recurso de protección es para preparar los futuros perjuicios de algún tipo. Ya, los perjuicios posteriores se van viendo caso a caso. Ya, acá lo que se persigue a través de la acción de protección es la restitución del derecho fundamental amenazado, perturbado, restringido. ¿Ya? Si eso da o no derecho a una indemnización de perjuicio posterior, es una materia que se tiene que estudiar caso a caso porque no siempre se garantiza, no siempre está y no siempre vale la pena. ¿Ya? Entonces, el objetivo nuestro es la restitución del derecho. Si el niño o niña adolescente no lo echaron del colegio por su condición, o sea, por su diagnóstico, nuestro objetivo no es la indemnización de perjuicio. Nuestro objetivo es la reincorporación. Y de acuerdo a cómo haya sido la expulsión del colegio, por ejemplo, eventualmente puede dar derecho a una indemnización de perjuicio. Eso es una materia civil que es mucho más extensa y mucho más compleja. Eso, ¿te parece si seguimos con los conceptos clave? Sí, sigamos con los conceptos claves, Héctor. Nos quedan 20 minutos. Bien. Entonces, de aquí en adelante vamos a ver varios conceptos que es muy relevante que toda nuestra comunidad los conozca en profundidad porque van a ser herramientas permanentes. Y luego de los conceptos claves vamos a responder las preguntas que llegaron anteriormente a el área de la ley. Entonces, ahí está. Primera cuestión, modalidades educativas. Este punto es relevante porque, como lo dijimos al inicio, epilepsia no es igual a discapacidad. ¿Qué significa esto? Que es lo mismo que decir que la regla general es que un niño o niña adolescente con diagnóstico de epilepsia asiste a la educación regular como cualquier estudiante. ¿Ya? Esto es la regla general. El diagnóstico de epilepsia es igual a educación regular como cualquier otro estudiante. ¿Ok? Luego vamos a ver el concepto de discapacidad o de necesidades educativas especiales. Pero los niños, niñas, adolescentes que solo tienen un diagnóstico de epilepsia, sin comorbilidad asociada, sin un síndrome asociado, sin un tipo de epilepsia compleja o sin una discapacidad asociada, están en la comunidad educativa como un estudiante más, con los mismos derechos y con las mismas obligaciones. Y por tanto, tenemos 4 tipos de modalidad educativa de acuerdo a, por ejemplo, el tipo de epilepsia, la complejidad de epilepsia. Tenemos la educación regular, la educación especial diferencial, los exámenes libres y el aula hospitalaria. Vamos a ver sobre eso. Este concepto también es importante, que es el de subvención escolar. ¿Por qué me interesa que todos conozcamos el concepto de subvención escolar? Porque todos los colegios públicos y los colegios particulares subvencionados, que antes se denominaban, se financian en gran medida a través de subvención escolar. Para recibir la subvención escolar deben cumplir la normativa pública, en donde está amparado todo lo que estamos conversando acá. Entonces, cuando usted tenga una discusión con alguien de alguna comunidad educativa, el término importante para el colegio es que si usted no regula esto, si usted no hace el reglamento interno o el protocolo, usted
va a perder la subvención escolar por la sanción de la Superintendencia de Educación. Y ahí usted está tocando una tecla que es bien importante para los colegios que son menos, que están menos interesados en el tema. Entonces, bueno, la educación regular no requiere mayor definición, ¿cierto? La educación formal, con los niveles y etapas que todos conocemos desde párvula, básica, media. La educación especial es una modalidad, es una forma de ofrecer la educación en sus diferentes niveles a partir de una adecuación del currículo, el método y los objetivos que se realizan en esta comunidad de educación especial a partir de un diagnóstico de necesidades educativas especiales permanentes. ¿Ya? Luego, la educación especial nos permite hacer el paralelo con los PIE que vamos a desarrollar más adelante. Pero el concepto de necesidades educativas especiales, que son aquellas atenciones particulares que debe brindar la comunidad educativa al estudiante que tiene esta necesidad educativa, pueden ser permanentes, graves y crónicas, que por tanto requieren de una asistencia especializada, ahí aplica la educación especial, o pueden ser leves o que pueden convivir dentro de la comunidad educativa regular. Y ahí encontramos el PIE, ¿ya? Es decir, el PIE es el hermano menor de la educación especial. Y por tanto, se van a vincular en tanto los certificados que yo necesito presentar para acceder a cada una de ellas, que también lo vamos a ver. Tengo la educación regular, tengo la educación especial, tengo los exámenes libres, que es una modalidad de educación en donde el estudiante, a partir de sus necesidades educativas especiales, por ejemplo, que está con un diagnóstico de epilepsia con crisis periódica, o está viviendo un momento de crisis complejas, o no puede estar sometido a un periodo de estrés en periodo de exámenes, etcétera, puede requerir de terminar el año, hacer medio año o el año completo a través de la modalidad de exámenes libres. ¿Qué es lo importante? Estos certificados que están acá, que los están viendo, que yo se los dejé al departamento social, son los certificados para acreditar por parte del médico tratante que usted tiene necesidades educativas especiales. Esto es distinto a otros certificados que ustedes han visto, ¿cierto? O sea, hay un tipo de certificación que es para declarar la discapacidad, obviamente tal, que la va a llevar al SENAI para acreditar, etc. Hay otro certificado distinto que tiene que ver con los requerimientos, perdón, las necesidades educativas especiales, que es del que estamos hablando. Pero también está este de acá, que son requerimientos educativos especiales. Es decir, ciertas atenciones particularizadas a partir del desarrollo cognitivo, a partir de tiempos de estudio o de atención que puede tener el niño o niña adolescente. Para poder acceder a los exámenes libres, usted debe tener al menos estos 3 certificados del médico tratante. Diagnóstico de la discapacidad o trastorno, el certificado de los requerimientos educativos y el certificado de salud general. Y además de los exámenes libres, existe una tercera modalidad, una cuarta modalidad, que es el aula hospitalaria, que tiene que ver ya, por ejemplo, una persona que tiene el diagnóstico de epilepsia, pero que las comorbilidades asociadas o el tipo de epilepsia tienen una gravedad tal que requiere estar permanentemente en un recinto médico, ¿cierto? A partir de eso es que se puede, y aquí hay un problema que lo vamos a ver en la diapo siguiente, se puede optar a la modalidad de recibir educación diferenciada en el hospital. Lamentablemente,
el aula hospitalaria no está contemplada dentro de la Ley General de Educación. Es decir, es una modalidad optativa, pero que no está al mismo nivel que la educación diferencial, como lo vimos antes. Y por eso es que yo tengo la buena noticia de comentarles que ahora, el 11 de septiembre de este año, el boletín 15.804 en la Cámara de Diputados y Diputadas de Chile pasó a discusión en sala para que los diputados y diputadas aprueben la incorporación de el aula hospitalaria a la Ley General de Educación. Es decir, ahora todos los niños, niñas y adolescentes que estén habilitados para recibir educación parvularia, básica o media, y que estén hospitalizados de forma permanente crónica, ya no van a tener la posibilidad de optar al aula hospitalaria, sino que el Estado va a tener la obligación de proveer educación en esa aula hospitalaria. Así que hagamos votos para que eso rápidamente se apruebe. Acá me quiero detener porque también hubo preguntas sobre esto y aquí vamos a conocer esta cuestión en general. Decreto 83, denominado de la promoción a la diversificación de la enseñanza o la adecuación curricular. Las comorbilidades asociadas al diagnóstico o el tipo de diagnóstico de epilepsia va a generar que nuestros niños, niñas, adolescentes tengan diferentes estadios de desarrollo cognitivo en su etapa de desarrollo que están cursando en la escuela. Y por tanto, no necesariamente van a poder ser evaluados con el mismo currículum que el resto de la comunidad a partir de sus necesidades educativas especiales. Como les dije antes, si la necesidad educativa especial es permanente y crónica, se califica para una educación especial en un recinto educativo especial. Pero si no es tan grave o crónica, la ley promueve la integración escolar y que este niño o niña y adolescente se integren a una educación regular, optando a una adecuación curricular, es decir, una modificación de las materias, métodos y evaluaciones diseñadas específicamente para el niño o niña adolescente que tiene esta necesidad educativa especial, fomentando la inclusión, la participación y la adaptación de la comunidad a el niño, niña o adolescente. Pregunta que siempre hacen: ¿quiénes pueden pedir adecuación curricular? La respuesta es todos. Colegios públicos, particulares subvencionados y también los colegios privados, porque el decreto 83 rige como requisito de Ley General de Educación, es decir, es obligatorio para todo recinto que brinda educación en Chile. Es decir, el colegio privado de los futbolistas privados, de la propiedad privada, para no dar ningún ejemplo, ¿cierto? Pero que es muy, muy privado, también tiene la obligación de hacer la adecuación curricular, ¿ya? No es solo para los públicos o aquellos que reciben subvención escolar. Dos tipos de adecuaciones curriculares existen en general. La adecuación de acceso, que lo que nos... mira, ahí vi lo que decía Eduardo, no importa que su reglamento interno diga que no cuenta, el reglamento no importa porque más importante es la ley. Por eso esta idea es fundamental. La adecuación curricular es un derecho normado por la Ley General de Educación, obligatoria para recintos públicos, privados y particulares subvencionados. Si su reglamento interno no lo contempla, su reglamento interno es ilegal. Atención. Si su reglamento interno no lo contempla, su reglamento interno es ilegal. ¿Y qué puede hacer usted? Ya lo vimos, ¿cierto? El Eduardo nos podría responder esa pregunta, pero por el tiempo vamos a avanzar, pero podemos ir a la comunidad educativa, podemos alegar ley antidiscriminación, podemos denunciar a la Superintendencia de Educación por incumplimiento del decreto 83 o podemos recurrir de protección. Tenemos las 4 vías si el reglamento interno de ese colegio no lo contempla. ¿Ya?
Entonces, tenemos adecuaciones curriculares del tipo acceso, que tiene que ver con la adaptación de la comunidad educativa para este niño o niña adolescente con las necesidades educativas especiales. Es muy importante, amigos y amigas de la audiencia, que el médico tratante, cuando certifique esta situación, se concentre específicamente en los requerimientos educativos especiales. ¿Cuáles son las necesidades educativas especiales de ese niño o niña adolescente? ¿Ya? Porque no basta con decir, el neurólogo lo revisó y tiene epilepsia de este tipo. No nos sirve. ¿Ya? O sea, cuando usted hable con su médico tratante, debe pedirle que en el apartado del informe médico señale expresamente los requerimientos educativos especiales. Es decir, Juan Pérez, que tiene este diagnóstico de epilepsia, tiene este nivel de complejidad cognitiva. O a lo mejor hay otras discapacidades o comorbilidades asociadas, ¿cierto? Hay un problema de la visión asociada, hay un problema auditivo asociado, hay un problema de alimentación asociado. Hay diferentes elementos asociados que se denominan requerimientos educativos especiales y que el médico tratante debe incorporar en su certificado. Y con ese certificado usted va al colegio y pide aplicación del decreto 83. Entonces, si tiene problemas cognitivos, bueno, será una adecuación curricular de acceso en torno a si a lo mejor hay una clase específica para él, o los temas se verán de forma diferenciada para él o ella, etc. Y hay un segundo tipo de adecuación curricular que tiene que ver con los objetivos de aprendizaje. Cuando los profes, las profas diseñan, cuando los profes y las profes diseñan las clases, el proceso de diseño va por objetivos de aprendizaje. Clase a clase, tema a tema, unidad a unidad. Me dicen que se pegó. ¿Sigo pegado o no? No, se ve con normalidad. Quizás ahí Alicia tuvo problemas de conexión. Ya, y nos perfecto. van quedando un par de minutitos. 4 Ok. minutos. Ya, voy a ir un poquito más rápido. Entonces, esos objetivos de aprendizaje se pueden adaptar al niño o niña adolescente. O sea, si usted tiene un niño o niña adolescente que tiene un problema cognitivo, una discapacidad cognitiva, un retraso cognitivo, una complejidad cognitiva, de acuerdo al diagnóstico que haga el médico tratante, usted puede pedir que se modifiquen los objetivos de aprendizaje. Por ejemplo, que la meta de lectoescritura sea hasta cierto nivel del abecedario, para después seguir en el siguiente curso. ¿Ya? Todo eso se puede modificar. El decreto 170 ya lo hemos tratado en esta conversación que tiene que ver con los PIE. Voy a tratar de adelantarme a algunos temas que he leído en preguntas. ¿Todos los colegios tienen PIE? No, no todos los colegios tienen PIE, pero sí todos los colegios pueden solicitar el PIE a partir de un estudiante o una estudiante que presenta necesidades educativas especiales. Los PIE rigen para colegios públicos y particulares subvencionados, es decir, aquellos que reciben subvención escolar del Estado. Voy a saltarme el tema sobre violencia escolar para ir directamente a las preguntas. Nicolás Vargas dice, el colegio del profesor no quiere cambiar los métodos de aprendizaje. Bueno, volvemos a las diapositivas que vimos antes, ¿cierto? Recurso de protección, denuncia administrativa o ley antidiscriminación. Ya, voy a ir directo a las preguntas, Francisca, que llegaron en este periodo para después ver si alcanzo a ver algo del chat. Sobre las materias de manejo de crisis, llegaron las siguientes preguntas con respecto a toma de medicamentos en la escuela. Por ejemplo, un SOS para cortar convulsión y no entrar en estatus convulsivo. ¿Puede decidir no querer hacerse responsable de dárselo el colegio? Ya. La ley obliga al colegio a tener protocolos de actuación ante situaciones de emergencia de salud. Y en esos protocolos debe estar contemplado cómo dar y en qué momento dar los medicamentos que se necesitan. Eso es desde el punto de vista reglamentario. ¿Ya? Todos los colegios debiesen tener este protocolo. Pero los colegios no lo tienen, ¿cierto?
Entonces, la pregunta va dirigida a cómo yo obligo al colegio cuando no quiere hacer esta cuestión que es tan relevante. Esto lo vimos en la primera presentación con los profesionales y directivos, que tiene que ver con que los profesores y profesoras, los miembros de la comunidad educativa, tienen lo que se llama posición de garante. ¿Qué significa esto? ¿Qué es la posición de garante? Es que tiene el deber de cuidado del niño o niña mientras está con esta persona en posición de garante. Es decir, todo aquello que le pase al niño o niña adolescente es responsabilidad del cuidador en el momento de la posición de garante. Y por tanto, es la obligación del profesor brindar el medicamento en esta situación de crisis. La regla general es que los colegios no tienen que dar un medicamento, o sea, los colegios no deben dar medicamentos en los colegios, pero sí deben garantizar el tratamiento de un paciente que tiene un diagnóstico crónico. ¿Se entiende la diferencia? ¿Ya? Porque esto lo tienen que dominar y adquirir. ¿Ya? Los colegios no tienen que dar medicamentos. O es decir, si le duele la cabeza no le pueden dar una aspirina. Si le duele la guatita no le pueden dar un Viadil. Eso no se puede. Pero los colegios sí tienen la obligación de garantizar la salud de aquel paciente que tiene una enfermedad crónica, un diagnóstico crónico, que es el caso de las personas con diagnóstico de epilepsia. Y por tanto tienen la obligación, dado el diagnóstico crónico, de tener el medicamento a disposición. Ahora, esto que yo les estoy diciendo de la posición de garante tiene que ver con los colegios que no quieren aplicar esta medicación, no quieren darla. Mi sugerencia es que hablen con sus comunidades educativas para que reglamenten los protocolos de administración de medicamentos. O sea, usted que tiene a su hijo o hija con un diagnóstico de epilepsia y tiene un medicamento de SOS, vaya al colegio y exija la protocolización de un protocolo de actuación para entregarle SOS. Yo aquí, por ejemplo, les dejo, y esto se lo voy a dejar también al departamento, el caso del colegio Las Carmelitas, la escuela Las Carmelitas. Ellos tienen un protocolo de actuación para entregar medicamentos. Cómo se le deja al profesor jefe a principio de año, las fechas de vencimiento, a qué hora se le da o no se le da, este modelo de autorización de quién lo puede dar o no, cómo se devuelven los medicamentos a fin de año, etc. Si el colegio no quiere hacer este protocolo, ¿cuáles son las herramientas que tenemos? Recurso de protección, superintendencia o ley antidiscriminación. También nos llegó la pregunta. ¿Es obligación de los colegios que cuenten con personal capacitado en la enfermería de un colegio en caso de tener algún paciente con epilepsia? Si un niño tiene una crisis epiléptica en el colegio, igual se activa el seguro escolar o se considera preexistencia y ni procede traslado por seguro o un centro de salud. Ya. La ley actualmente no obliga a los colegios a tener enfermería. ¿Ya? O sea, los colegios no tienen obligación de tener enfermería y por tanto personal de salud. Lo que sí es obligación es que el colegio tenga el protocolo de actuación ante accidentes escolares o una situación específica de salud de uno de los estudiantes. Y ese protocolo debe contemplar, tengo enfermería, se va a la enfermería del colegio. Si no tengo enfermería, tengo ambulancia. ¿Cuál es la ambulancia que actúa? Si lo tengo que llevar al SAPU, ¿cuál es el SAPU más cercano? Si lo tengo que llevar a clínica, ¿cómo lo llevo a clínica? Es decir, el colegio debe, respondiendo específicamente a la pregunta, debe tener el protocolo normado ante una situación de una crisis de epilepsia. Si no lo tiene, hay una falta y lo puede denunciar de forma administrativa, legal o constitucional. También como comentario muy rápido, actualmente está archivado un proyecto de ley que se presentó hace 5 años para exigir que todos los colegios tengan enfermería para ser reconocidos. Pero eso no es ley todavía y de hecho esa ley se archivó. Así que vamos a ver también si podemos trabajar en eso.
Cuando mi hijo tuvo su primera crisis tónico-clónica, no la dejaron asistir a clases al colegio, solo le permitieron el ingreso si yo me quedaba en la sala a la espera durante la jornada. Esto fue en abril de 2022. Ya tenemos la respuesta de esto, ¿cierto? Es decir, esta niña tuvo una situación vinculada a su diagnóstico de epilepsia que no requería de una atención especial, no está certificado médicamente que esté inhabilitada para asistir a educación regular. Y cualquier decisión que impida el acceso a la educación es un acto de discriminación. Entonces, en el caso de esta persona que nos preguntó, tiene estas 4 vías de actuación, ¿cierto? Comunidad educativa, administrativa, legal o constitucional. Y aquí tenemos un poco lo mismo, ¿cierto? ¿Por qué el 170 no contempla el diagnóstico de epilepsia? También lo conversamos, ¿cierto? Porque la epilepsia no es igual a una discapacidad. Entonces, usted, si tiene el diagnóstico de epilepsia, lo que le tiene que pedir al médico tratante es si tiene asociada necesidades educativas especiales. Esa es la palabra clave. Si el neurólogo tratante dice, usted tiene epilepsia, pero sin ningún problema adicionado, que tiene una vida normal, usted es un estudiante como cualquier otro. Si tiene necesidades educativas especiales, el neurólogo lo debe certificar y ahí accede al 170. Derecho de obligación a los jardines para niños con epilepsia son los mismos que hemos conversado acá. No hay distinción entre párvulo, básico y media. ¿Cuáles son los canales dentro del sistema educativo para abordar la exclusión de niños dentro de un colegio? La epilepsia está incluida en el PIE. Bueno, ya hablamos de la epilepsia con el PIE, que lo importante son las necesidades educativas especiales. Y los canales dentro del sistema educativo también lo vimos, que tiene que ver con lo administrativo, como canal administrativo. ¿Cómo reclamar al colegio cuando los profesores no le creen la enfermedad y hay un certificado de diagnóstico? También lo vimos. O sea, aplica este camino. O sea, el colegio, el profesor no tiene que creer o no creer. ¿Ya? El profesor no tiene que creer o no creer. Usted tiene que hacer valer su derecho a ser oído como apoderado, exigiendo su participación en la comunidad educativa y primero tratando de solucionar esta situación con la comunidad. Directivos, el profesor no cree algo que no tiene que opinar. Él solo tiene que adaptarse al diagnóstico. El profesor tiene que aceptar ese diagnóstico, conversar con la comunidad educativa, capacitar al profesor. A lo mejor no tiene idea del tema. Bueno, actualizarlo, capacitarlo, ayudarlo. Pero si ya no hay una solución en la comunidad, vía administrativa, legal o constitucional. Si sobre las consecuencias médicas de la epilepsia y qué puede repercutir en lo curricular. Ya lo conversamos, ¿cierto? La adaptación curricular. Te pueden solicitar no cursar una carrera por tener epilepsia. Esto ya es de educación superior. En términos de educación superior, hay profesiones que te piden la profesión un certificado denominado salud compatible con el cargo. Entonces, esa profesión que te pide el certificado de salud compatible con el cargo está homologado en la carrera, ¿cierto? Entonces, para ser aviador, te piden salud compatible con el cargo de aviador, ¿cierto? Cuando estudias la carrera de aviación, te piden las mismas certificaciones de compatibilidad. Pero además hay carreras que tienen exámenes adicionales. Yo no encontré, de acuerdo a la epilepsia, encontré 2 ejemplos, estos son de la Universidad de Chile. Entonces, por ejemplo, la Universidad de Chile te pide para odontología 2 certificados, ¿cierto? Uno de daño físico-mental y otro oftalmológico. Y la carrera de sonido te pide una audiometría y un certificado médico para entrar a estudiar esas carreras. Entonces, la carrera te puede pedir un certificado médico o diagnóstico médico para estudiarla, depende de la profesión y si el ejercicio de la misma va a requerir o no salud compatible. ¿Ya? Un joven que presenta muchas convulsiones y no puede asistir con frecuencia al liceo, ¿puede hacer que repita? ¿Puede cuestionar el colegio los retiros, las ausencias por controles médicos? Si el niño o niña ha tenido muchas convulsiones, lo importante es que certifiquen las necesidades educativas especiales
y, por ejemplo, acceda a una adecuación curricular o acceda a exámenes libres. Porque si no justifica, no muestra cuáles son sus necesidades educativas permanentes, o sea, sus necesidades educativas especiales, va a ser calificada como todo el resto de los estudiantes. O sea, porque tiene diagnóstico de epilepsia, no le van a hacer una disminución de exigencia de asistencia, sino que por las necesidades educativas especiales o las adecuaciones curriculares justificadas, se podrán hacer todas las excepciones requeridas para ello. Y eventualmente podrán bajar el porcentaje de asistencia, podrán evaluarla de otra manera, etcétera, etcétera. Pero no tiene que demostrar la epilepsia, tiene que demostrar las necesidades educativas especiales. Última pregunta. Mi hijo tiene 19 años, asiste a la universidad, hay ramos como de laboratorio que exigen 100% de asistencia, puede faltar a clases luego de presentar algún episodio de crisis, producto de que hay dolor del cuerpo. Lo mismo en la educación superior, ¿ya? Si el adolescente, el adulto ya no ha ingresado a la educación superior por un sistema especial de discapacidad o de inclusión, es un estudiante que tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones que cualquier otro estudiante sin el diagnóstico de epilepsia, ¿ya? Entonces, una crisis, las tónico-clónicas que han generado un malestar permanente, las tiene que certificar en sí misma. Es una licencia médica adicional. O sea, tiene que ir con su neurólogo o su médico tratante y certificar que en tal fecha tuvo una crisis, que eso tuvo cierta consecuencia, se cayó mal, se quinzó, hubo un trauma muscular, etcétera, que lo arrastró por cierto tiempo y se le otorga la licencia médica por ese tiempo. Como a cualquier estudiante, por la licencia médica, te tienen que bajar el porcentaje de exigencia en la asistencia. Y muchas gracias. No sé cómo estamos de tiempo, Francisco. Sí, nos pasamos unos minutitos, pero fue súper bueno porque pudimos aclarar ahí varias preguntas. Durante el chat también fueron apareciendo varias inquietudes, varios comentarios, elementos en común que también se fueron resolviendo durante la presentación. Así que no me queda más que agradecerte, Héctor, agradecer a la Romina por la disposición que tuvieron para poder presentar todos estos temas, de reunirse con nosotros previamente también para poder prepararlos, de revisar las preguntas que nos llegaron en la inscripción y que fueron finalmente las que abordamos ahora al final de la presentación. Así que muchísimas gracias también a toda la gente que se conectó. Por lo que notamos ahora, a primera impresión, es un tema que definitivamente tenemos que seguir abordándolo, seguir trabajándolo, seguir capacitando. Así que en ese contexto les vamos a hacer llegar una encuesta de evaluación para que ustedes nos puedan plantear también qué fue lo que les gustó, cómo evaluaron el curso, cómo evaluaron los expositores, y que también nos puedan ahí quizás dar algunas luces de los temas que les gustaría seguir trabajando, ¿ya? Francisca, antes que siga, ningún problema en que los temas que quedaron en el chat los guarde, me refiero, y después a ver si yo hago algún textito o algo con lo que quedó ahí pendiente. Sí, de hecho, para allá iba ahora, porque harto también nos estuvieron preguntando por el chat de acá del curso y también por el WhatsApp sobre el material, las presentaciones, ahí con muchísima voluntad, y de verdad que agradecemos el trabajo que hizo Héctor y Romina. Ellos quedaron ahí de prepararnos un material para poder enviarles, ya incluidos los formularios, ¿cierto? Y quizás ahí las respuestas a las principales inquietudes que nos llegaron en la inscripción, ¿ya? Eso se los vamos a enviar a los correos electrónicos registrados y también al grupo de WhatsApp, ¿ya? El grupo de WhatsApp en este momento lo vamos a volver a silenciar porque les vamos a estar mandando la información, ¿ya? A partir de la próxima semana, ese grupo de WhatsApp va a quedar para ustedes, ¿ya? Quienes quieran permanecer en él, pueden hacerlo. Constantemente nosotros por ahí también vamos difundiendo como todas las actividades que vamos haciendo, así que ahí a quien quizás ya está en otro grupo de WhatsApp también de otro curso que se haya hecho en el departamento social, se puede salir y se mantiene solo en uno para no llenarse ahí como con tantos mensajes y con tanta información, ¿ya? Otra cosa importante, también apareció bastante en el chat, gente como que está muy relacionada, ya sea como profesor o también ahí apoderados, que les interesa que la comunidad se eduque sobre epilepsia, sobre manejo de crisis.
Para eso nosotros acá en la Liga contamos con un área de extensión y comunicación que se dedica precisamente a capacitar a personal de los colegios o de diferentes instituciones, ¿ya? Para eso, lo dejé ahí también varias veces escrito, el correo es cursos@liche.cl, ¿ya? Para que lo puedan anotar, también ahí en el chat quedó anotado y no tenemos problema tampoco en poder enviárselos ahí por escrito al grupo de WhatsApp. Algo más que se me queda acá. Si tienen alguna duda, consulta, ya quizás más relacionada como al área social, temas de medicamentos, temas médicos, pueden solicitarnos orientación al correo de nuestra área, que es social@liche.cl. También vamos a estar ahí como muy dispuestas para poder orientarlos, sobre todo ahí, por ejemplo, también nos aparecían varias consultas, varios comentarios que eran madres o padres que estaban como recién iniciándose con esto de la epilepsia, el colegio, el manejo de las crisis, así que ahí vamos a estar súper atentas también a todas sus consultas y para poder orientarlos, ¿ya? No sé si la Romina y el Héctor quieren decir algunas palabras finales, porque yo por mi parte me despido. Muchas gracias a todo el equipo también que conforma esta comisión de capacitación y autocuidado del Departamento Social. Estamos ahí constantemente trabajando para crear estos espacios para ustedes y que sean obviamente un aporte para tener más conocimiento y obviamente intentar impactar un poquitito en la calidad de vida de toda nuestra comunidad. Así que muchas gracias. Romy, Héctor, les dejo ahí la palabra. Bueno, agradecerte a ti, Fran, por el espacio, todas las gestiones, a Héctor, sin duda, un excelente profesional que se involucra directamente con el tema de la epilepsia y quien tiene la buena voluntad y toda la disposición y ganas para enseñarnos tantos temas en relación a la epilepsia y la parte jurídica, que no es menor. Yo por mi parte solo agradecer a toda la gente que todavía está conectada, un día miércoles, ya es tarde, me imagino cansado, así que gracias a todos por estar conectados hoy día. Solo agradecer el espacio y a todos los participantes por el interés, que tengan bonito fin de trimestre.